Santiago capítulo 1, verso 19 al 25. Y voy a comenzar directamente diciendo algo importante, una marca distintiva, algo que nos marca como cristianos y de que tenemos una verdadera salvación, es esto, es el deseo de escuchar la palabra de Dios y el deseo de obedecer la palabra de Dios. Una no puede, el solo escuchar no puede existir sin obediencia y creer que somos cristianos verdaderos. Es la evidencia, el escuchar y obedecer es la evidencia de nuestra regeneración. Es la evidencia que hemos nacido de nuevo, es la evidencia que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si usted es un verdadero cristiano, un hijo, una hija de Dios, entonces usted tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Usted desea la palabra de Dios. Y hoy quiero que eso lo escuchemos en términos bíblicos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de escuchar y obedecer? Y verá la urgencia de Santiago hablándoles a los hermanos en Cristo acerca de esto. Pero antes de ir a Santiago capítulo 1, vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer del verso 9 al 16 y después vamos a leer unos versos ahí mismo en el Salmo 119. Comenzando en el verso 9. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y la respuesta a esa pregunta es guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el verso 10. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Verso 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Verso 15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Y verso 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. No sé si usted escucha la pasión en estos versos, el deseo de atesorar la palabra de Dios, de pasar tiempo en la palabra de Dios, y no solo eso, sino de seguir perseverando y meditando y obedeciendo su palabra. Baje unos versos más adelante, al verso 97, ahí mismo en el Salmo 119, y mire lo que dice. Cuánto amo tu ley. Todo el día es mi meditación, dice. Más adelante en el verso 128, ahí mismo en el Salmo 119, verso 128, dice, por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Y aquí está otra evidencia que marca y nos hace distintos a alguien que no ha nacido de nuevo. Y aborrezco todo camino de mentira. No solo amamos a Dios, sino aborrecemos la mentira. Todo aquello que nos lleva hacia lo que va en contra de Dios. Esa es una evidencia, una marca distintiva de la verdadera salvación de una persona. La realidad del verdadero creyente, el seguidor de Cristo, que es genuinamente salvo, es el hambre por la palabra de Dios. Necesitamos desear más de su palabra, tener un amor por su palabra, desear escuchar más de su palabra, aprender a deleitarnos en su palabra y agregado a todas esas cosas, obviamente, obedecer su palabra. Es importantísimo. Vaya al libro de Juan. Mira lo que dice Jesús acerca de todo esto. Juan capítulo 5, verso 37. Juan 5, 37 dice, el Padre que me envió, Él dice, ha dado testimonio de mí, Jesús hablando, pero ustedes no han oído jamás su voz, dice, ni han visto su apariencia. Ok, una marca distintiva es esta. Uno escucha la voz de Dios, otros no escuchan la voz de Dios.
Esa es la gran diferencia entre creyentes y no creyentes. Juan 5, 38 al 40. Ahí mismo, siga leyendo. Y su palabra, dice, no la tienen morando en ustedes, dice Jesús, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las escrituras, Jesús hablando a los líderes de esos tiempos, ¿no? Y dice, porque piensan tener en ellas, dice, perdón, la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero, verso 40, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Mire, las personas que no son ovejas de Cristo no van a creer la palabra de Dios, ni siquiera aunque venga directamente de Jesús, que es lo que pasó. Dios mismo les estaba dando la palabra. Y ni así ellos obedecieron, ni mucho menos querían oírla. Y esa es la gran diferencia. Es una marca distintiva de un cristiano. Un verdadero cristiano desea la palabra de Dios. No se cansa de la palabra de Dios. Jesús sigue hablando en Juan 10. Adelante unas páginas en su Biblia. Juan 10, 26 y 27. Jesús dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Yo las conozco y me siguen. Más adelante, Juan 14, 21. Jesús sigue en la misma línea aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. Mire, ese y los guarda es básicamente y los obedece. El que pasa tiempo en mi palabra y me ama, me va a obedecer. Esa es una marca evidente de que es un cristiano. Es una declaración fuerte y clara de Jesús. Juan 14, 24, mire lo que dice ahí mismo, un poquito más abajo del 21. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino es del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo? Están rechazando a Dios mismo. Ustedes están rechazando a Dios mismo. Es importante que seamos personas de este libro. O sea, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, amamos lo que Dios nos ha dicho, su palabra. Amamos su palabra todo el tiempo. Quiero creer que hasta que el Señor nos dé vida en esta iglesia, es lo que vamos a enseñar, es lo que vamos a predicar. Tenemos que ir a las Escrituras para todo en nuestra vida. Para todo en nuestra vida. Somos cristianos. El pueblo de Dios va a la palabra de Dios. Ese es el resultado de ser un hijo y una hija de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere decirle a su iglesia y a su pueblo, ya lo ha dicho y lo ha puesto en las páginas de la Biblia. Punto. Punto. Y por eso vamos a la palabra de Dios para todo. Escuchamos sus palabras en las páginas de las Escrituras. Entendemos su palabra, obedecemos su palabra, predicamos su palabra, nos regocijamos en su palabra y por esto somos bendecidos por Dios. Y así es como expresamos nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo? Al amar su palabra. ¿Quiere obedecer a Dios? ¿Quiere amar a Dios? A mostrar su amor a Dios? Obedézcale a Dios. Obedezca su palabra. De esta manera lo expresamos. Bueno, no hemos leído Santiago, ¿verdad? Vaya a Santiago. Vamos a empezar ahora sí. Santiago capítulo 1. Y Santiago nos va a dar una lección acá de cómo escuchar las Escrituras. Hay mucha gente que desea escuchar de Dios o a Dios. Trata de alguna manera ver cómo oyen a Dios. Y simple y sencillamente, ya me han escuchado decir esto, si quiere escuchar a Dios, hablarles, abra y lea su Biblia. Si quiere que Dios le hable fuertemente, léalo en alta voz. Punto.
Santiago capítulo 1, verso 19. Ahora miremos la urgencia de Santiago. Leímos uno de estos versos la semana pasada que cubrimos, pero ahora vamos a ir hasta el verso 25. 19 dice, esto lo saben mis amados hermanos. Una vez más, recuerda, está hablando a cristianos aquí. Pero que cada uno sea pronto para oír, dice, pero tardo para hablar. Toda la ira. Tardo para la ira, perdón. Verso 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, verso 21, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, esto lo cubrimos la semana pasada, si recuerda, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. ¿Quién implanta esa palabra? Dios. Dios implanta esa palabra, que es poderosa ¿para qué? Para salvar nuestras almas. Verso 22, sean entonces, dice, sean hacedores de la palabra. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es un verso tan clave, verso 22, que vamos a hacer referencia de él más adelante. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, dice, verso 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Verso 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, que dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será, dice, bienaventurado en lo que hace, o bendecido en lo que hace. Mire, un corazón que le pertenece a Dios es un corazón que anhela ser enseñado por Dios. La pregunta es esa, ¿anhela usted la palabra de Dios? ¿No? Y un corazón que anhela ser enseñado por Dios es un corazón que no viene a Dios diciendo, bueno, yo ya decidí, yo pienso de esta manera y ya. Yo ya tengo mis propias convicciones sobre lo que Dios es, lo que debo de ser en la iglesia, o lo que la iglesia es, o lo que yo debo de ser, cómo debo de actuar. Ese corazón es un corazón, en inglés es not teachable, no es un corazón enseñable, que es un corazón sin humildad, y vamos a hablar de la humildad, la necesidad de la humildad. Pero un corazón que es un corazón que anhela ser enseñado por Dios, es un corazón que ha sido conquistado por Dios, que ha sido, que ahora es gobernado por el Espíritu Santo, que está apasionado por la palabra de Dios. La palabra de Dios ha transformado quien antes era. Esa persona ahora es un corazón humilde, dispuesto a recibir lo que Dios tiene para su vida. Completamente dedicado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una bendición detrás de esto. Maximiza nuestra salvación en Cristo Jesús. Somos bendecidos al ser gente humilde que desea ser enseñados por Dios. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Mira el verso 21. La semana pasada dijimos esto. Dice el verso, reciban ustedes, aquí la palabra, ¿no? Clave, con humildad. Con humildad. La palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Esto es un mandamiento, es un mandato. Reciban ustedes con humildad esta palabra que Dios ha puesto en ustedes. Deben tener un corazón humilde, dice Santiago. Esa es evidencia, esa es una marca distintiva del creyente. El corazón es humilde. En el griego, la palabra humilde se puede utilizar también acerca de que es un espíritu amable, un espíritu manso, y se puede decir un espíritu dispuesto. Y eso es lo que debemos hacer, estar dispuestos a recibir de parte de Dios lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es el tipo de corazón que un verdadero creyente muestra. Y hay una promesa detrás de eso. Dice que puede salvar sus almas. Ese es como el regalo más grande que Dios nos puede dar, ¿no? Hay una promesa de que ese tipo de corazón que es receptivo y deseoso de la palabra de Dios recibe salvación. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humilde. Nunca rechaza Dios un corazón contrito y un corazón humilde. Y esta es una promesa de Dios. Dice el Señor, serás bendecido.
Quiero que vaya al Antiguo Testamento rápidamente a Josué. Voy a dar unos extra segundos para encontrarlo rápidamente. Capítulo 1, verso 8. Y quiero que vea esta promesa que Dios le hace a Josué después de que Moisés muere. Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, verso 8. Cuando estén ahí, miren lo que dice. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, dice, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar, ¿qué dice? Tu camino y tendrás éxito. Ahora, para que la mente no se vaya por otros lados, ese éxito del cual está hablando es un éxito espiritual. ¿Ven? Que va a dar frutos de obediencia, de perseverancia, de fe. ¿Sí me entiende? Ese es el éxito del cual está hablando aquí. No voy a dejar que nadie le diga que eso significa dinero, ¿yo? Y eso llega, obvio, cuando el corazón es humilde y se rinde a la palabra de Dios. Las escrituras, escucha esto, deben dominar su mente. Porque si no, otras cosas lo van a hacer. Tristemente, otras cosas lo hacen muchas veces. La palabra de Dios debe dominar nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y eventualmente, si domina nuestra mente y nuestro corazón, domina nuestras acciones. Damos fruto de que la palabra de Dios estamos empapados de la palabra de Dios. Regrese a Santiago. Verso 22. Santiago 1, verso 22. ¿Qué dice Santiago? Sean, ¿qué dice? Hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Qué está diciendo Santiago? Mire, solo quiero que sepan, no es suficiente solo que escuchen. No es suficiente solo que escuchen, porque recuerde, está hablándole ya a quiénes, a cristianos, no le está hablando a no creyentes, está hablando a cristianos y le dice, no es suficiente con ser oidores, porque él dice, no solo sean oidores, porque si son solo oidores, se engañan a sí mismos. No es suficiente aprender de una lección, de un estudio bíblico, de un sermón, un domingo, e incluso de su propia lectura bíblica que usted hace personalmente. Eso no es suficiente. Escuche esto. Si no estamos dando frutos de lo que estamos recibiendo, no sirve de nada si no mostramos fruto. Dice, no te engañen, no se engañen a sí mismos, porque usted puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años en la iglesia, por lo menos voy al estudio bíblico, por lo menos voy al servicio, por lo menos hago esto, pero nada en realidad está cambiando en su vida, no hay evidencia. Sigue siendo el mismo gruñón de todo el tiempo. Nada está cambiando. Y eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo te vas a sentar año tras año, pero nada cambia? Eso no es una evidencia de un verdadero creyente, sino que la evidencia es que toda esa palabra está haciendo algo en tu vida y ya no eres la misma persona de antes. O sea, tomamos la palabra, la escuchamos, pero la ponemos en práctica. Eso es lo que Santiago dice. Y escuche, es extremadamente peligroso no ser más que un oyente, porque no la creemos. Empezamos a decirnos, o sea, nos engañamos, dice Santiago. Bueno, ¿qué más quieren? O sea, no soy perfecto. Por lo menos voy. Por lo menos ayudo, trato de. ¿Sí me entienden? Entonces, nos empezamos a decir estas cosas y nuestra vida sigue igual que hace 5 años. Y esto es muy peligroso. Mire, la verdad bíblica puede llegar, una palabra puede llegar a un corazón, al corazón de una persona que es una persona hacedora de la palabra de Dios, y esa persona va a dar fruto de evidencia de que Dios está hablando en su corazón. Y la misma persona, y la misma palabra, puede llegar a otra persona que no es una persona hacedora de la palabra de Dios, o sea, obediente de la palabra de Dios, y nunca va a dar fruto.
Lo mismo se ha dicho, pero hay dos maneras de recibir la palabra de Dios. Uno no lo recibe, otro lo recibe. Y la evidencia es que uno está dando frutos, buenos frutos, y el otro no. Y eso es muy cierto dentro de las iglesias. Escuche esto, es muy peligroso estar acostumbrados a escuchar palabra de Dios sin obedecerla. Hay gente que, eso es normal para mucha gente. Ah, amén. ¿Amén qué? Si su vida no da fruto. Y eso es lo que Santiago está diciendo. No, no pueden, no se mientan, está diciendo. Hermanos, no pueden mentirse. Porque o sea, ese es camino directo al infierno. No puedes pensar y mentirte a ti mismo que porque estás ahí escuchando es suficiente. Tiene que haber una evidencia clara en tu vida, está diciendo. Así que no nos acostumbremos a oír sin obedecer. Que puede suceder tristemente. Eso es terrible, es un hábito terrible. Ser hacedores, dice. ¿Qué quiere decir qué? Ser obedecedores. Obedezcan. Es lo que está diciendo. No estamos simplemente sentados y escuchando, sino que mientras asimilamos todas estas cosas, todas las promesas, todas las bendiciones, todos sus propósitos, la palabra de Dios está causando esto, un fuego en usted, en su corazón, que se va a manifestar en sus acciones. Eso es lo que la palabra hace. Despierta, aviva su corazón, enciende su corazón a las verdades de Dios y dice, algo tiene que pasar diferente. Porque si solo oímos y nada pasa, eso es peligrosísimo. Peligrosísimo que nuestra vida no esté dando frutos. Y Santiago dice, no nos dejemos engañar, no nos engañemos a nosotros mismos, dice. Vaya conmigo, 1 Tesalonicenses 2:13. Mire, Pablo dice, pero 1 Tesalonicenses 2:13. Pero esto también nosotros, dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, dice, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. O sea, si creemos, la palabra de Dios hará su obra en nosotros. Y no queremos ser, como dijo Santiago, como el tipo de personas que se ven en un espejo. O sea, ven la revelación de Dios, están escuchando la palabra de Dios todo el tiempo y se miran en el espejo, ven su estado natural, su situación, su relación entre Dios y usted, reconoce áreas de su vida que necesitan ser transformadas y luego se ve bien y se va y nada pasa. Inmediatamente esa persona se olvida de lo que necesita ser transformado en su vida a la luz de la palabra. Y eso es lo que Santiago está diciendo. No sean como los que se miran en el espejo y se olvidan cómo se ven. A la luz de la palabra, ¿qué es lo que tiene que suceder? Santiago está diciendo, quédense ahí y pongan atención y fíjense en las áreas de su vida que a la luz de la palabra están siendo reveladas y manténganse ahí estudiando la palabra de Dios, porque eso va a transformar sus vidas. No seamos como los que oyen y dicen, bueno, y a veces, no, ese te cayó a vos hoy. Es para vos. Es para ti, ¿no? Y dice, ¿qué me importa? Y pasa, y nada cambia en su vida, ¿no? Muchas veces podemos tener admiración sentimental por algún predicador o disfrutar alguna prédica más que otras. Muchos disfrutan el estímulo mental de escuchar verdad buena y se emocionan y hay sentimientos acerca de la prédica. Hay emoción donde activa algo en ese momento en nuestra vida por el descubrimiento de alguna verdad y en realidad todo eso es engaños inútiles si nuestra vida no está siendo transformada. O sea, todas esas son emociones vanas si nuestra vida no está reflejando
ser obediente en las cosas que Dios nos está diciendo. Se vuelve, dice Santiago, una ilusión, nada más. Y por eso dice, no se engañen. No se engañen. Porque muchos dicen, wow, ¿ha oído este pastor? Mire qué buena palabra, qué prédica la que se echaron. Pero de lo que se habló, su vida no muestra fruto de que está avanzando en esto. ¿De qué nos sirve eso? Fue una emoción. Verso 25, Santiago 1:25, mira lo que dice. Y aquí está lo que dice Santiago que debemos de hacer. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, o sea, a la palabra de Dios, a la Biblia, lo que dice Dios, la ley de la libertad dice, y permanece en ella. O sea, tenemos que, pues dice, no se vean en el espejo nada más y se olviden de su estado con Dios. Sino dice, el que mira atentamente a la ley de Dios, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, dice, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace, o bendecido en lo que hace. ¿El que qué? El que obedece. Un hacedor es alguien que obedece. Déjeme hacerle una pregunta ya para ir aterrizando un poco. La vida se puede resumir, o su vida cristiana se puede resumir y definirse correctamente si se pregunta esta pregunta, si se hace esta pregunta, perdón. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es su relación con la palabra de Dios? ¿Le doy una leída de vez en cuando me conviene o cuando necesito algo? ¿Y luego me doy la vuelta? ¿O de verdad miro atentamente las escrituras, dejando que la verdad penetre en mi corazón, examinando y meditando lo que está pasando, que ordene mis pensamientos, que transforme mi manera de ver las cosas, de responder a las cosas y que traiga convicciones reales a mi vida? Entiendo cuando leo la palabra de Dios más y más que eso me hace libre del pecado. Entiendo que al leer la palabra de Dios con todo mi corazón me hace libre de la esclavitud de mis transgresiones y eventualmente me lleva a ser bendecido por Dios. Si podemos responder esas preguntas, ¿cuál es mi relación con la palabra de Dios? Vamos a tener una clara visión de dónde estamos con Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo. O sea, no se engañen, está diciendo. No piensen porque solo oyen, son. Tiene que haber evidencia de que son. La ley de Dios nos libera de la esclavitud del pecado. La ley de Dios nos libera de la maldición de la muerte y del infierno. La ley de Dios nos libera de la búsqueda de la verdad, porque aquí está la verdad. Mire, voy a terminar con este pensamiento. Al final de nuestra vida, al final de cuando ya se muera usted a los 150, no se preocupe, una cosa va a importar. Una cosa va a importar. ¿Escuchó la palabra de Dios y la obedeció en su vida o no? Eso es lo que va a importar. Y la idea es pedirle a Dios que nos ayude con eso. Porque eso es lo que importa. Al llegar al final, al pararnos enfrente de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vamos a decir? Siempre estaba ahí, Señor Jesús. Iba los miércoles, iba los lunes, iba los viernes, iba los domingos, iba los sábados, iba todo. Pero una vez estemos ante Él, no podemos engañarlo a Él. Dimos fruto de toda esa verdad que estábamos recibiendo. Y eso es lo que está diciendo. Recuerda, Santiago está hablando a cristianos. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar la gracia. Mire, la gracia y misericordia de nuestro Dios, que nos permite
una vez más alinearnos y ponernos a cuenta con Dios. Decir, Señor, ten piedad y misericordia. Ayúdame, ayúdame. Pero si seguimos metiéndole basura a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestros oídos, ¿de dónde vamos a jalar? ¿De dónde vamos a crecer? Debemos de, como en Salmo 119, le recomiendo que lean el Salmo 119 en su casa. En 7 minutos lo lee todo. Pero ahora, después de leerlo, medite lo que está diciendo. El amor por la palabra de Dios. Existe eso en nuestras vidas. Y eso es lo que Santiago quiere recordarnos en estos versos. Déjeme orar por usted.